Con Heriberto, nos centramos en que hay algunas convicciones muy puntuales, especiales, que son necesarias para que nuestro servicio a Dios, en todas las maneras posibles, sea de la manera excelente, de la manera en la que Dios se la merece. Y esas convicciones no son exclusivas de un discípulo que sirve, son universales, aplican para todos, porque todos de una forma u otra brindamos un servicio a Dios. Y una de esas convicciones, yo creo, clave, de las más importantes que debe existir en un discípulo, es el valor de la cruz. El valor del sacrificio de Jesús debe ser un motor en nuestro servicio a Dios. Vamos a tocar un poquito en ese tema, ¿les parece? Me acompañan en una escritura rapidísimo que está en Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 44. Voy a leer versión Dios habla hoy. Cuando estén ahí me dicen amén. Lucas 23, 44. Versión Dios habla hoy dice así: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús gritó con todas sus fuerzas y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Esta es la culminación de la travesía del hombre, a través del cual nosotros podemos llegar al cielo. La historia la hemos platicado muchísimas veces. Muchas veces, a través del tiempo que tenemos de Santa Cena, podemos recordar un poco de ella. Pero en nuestro estudio bíblico deberíamos constantemente estarnos dando cuenta de todo por lo que pasó Jesús para llegar a este momento en la Biblia. Esa entrega que hizo Jesús fue necesaria para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy. Hasta ahí estamos todos claros, ¿de acuerdo? Porque lo sabemos, porque desde que nos bautizamos sabemos que hubo alguien que dio su vida por nosotros, ¿de acuerdo? Pero no se queda ahí. Solemos pensar, suele ser un hábito malo en nosotros el tirar eso como al pasado. Pensar, eso ya fue, ya estuvo, y en la actualidad vivimos un poquito diferente tal vez. Nos hemos dejado muy de lado la importancia que tiene el responder a esa muerte de Jesús y a todo lo que pasó. Para eso, quiero que me acompañen en otra escritura, que está en Romanos 3, del 21 al 26. Esta vez voy a pedir que alguien me apoye a leerla. ¿Quieres? Romanos 3, del 21 al 26. ¿Me dicen si ya todos están ahí? Sí. Amén. Ok. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Gracias. Pablo menciona algo bien importante en esta carta a los romanos. Les hace una aclaración, creo que importante que nosotros entendamos. Les dice: ustedes son justos por la gracia de Dios. Normalmente nos hemos quedado con la idea de que el comportarnos bien o mal hace que sea nuestra la salvación, y no es del todo cierto, porque eso nos daría mucho crédito, y no es así. La salvación
La podemos alcanzar, no es nuestra, la podemos alcanzar gracias a la muerte de Jesús. Y como preguntaba Pablo en la Santa Cena, ¿crees eso? ¿Crees que puedes ser salvo? Porque si no, y la Biblia dice, no puedes alcanzar la salvación. Creo que es algo personalmente en lo que he caído mucho, en olvidar que puedo llegar al cielo. Porque el tenerlo en mente todo el tiempo me haría valorar cada vez más la muerte de Jesús. Pero a veces no lo hago. Cuando se presenta el pecado, y es la excusa más sensata, cuando se presenta el pecado no pienso en Jesús. Pero lo que me lleva a pecar, en todo ese camino debería tener presente, Jesús murió por mí. Y si peco, estoy arriesgando mi camino al cielo. Pero no siempre lo hago. Y el problema, y lo dice la Biblia, es que yo podría tener presente todo el tiempo la muerte de Jesús si creyera en ella, con fe, menciona la Escritura. La convicción que quiero que recalquemos el día de hoy es, ¿crees que la muerte de Jesús te dio salvación? Si lo creemos, entonces de aquí en adelante todo lo demás que aprendamos de Dios va a ser más fácil tenerlo en nuestra vida. Porque la primera convicción que adquirimos fue, Jesús murió por mí para que yo pudiera tener una relación con Dios, tener el Espíritu Santo y poder llegar al cielo. Pero si no empezamos por ahí, ninguna de las otras cosas funciona. No se puede. Y el otro punto importante es, y lo dice, hemos escuchado muchas veces la frase que Jesús murió por todos. No es del todo cierta. La forma en la que Pablo lo expresa es que la justicia que tenemos a través de Jesús se hace válida para aquellos que creen. Segundo punto importante, vamos a ser salvos. La muerte de Jesús se vuelve válida si nosotros creemos en ella, si nosotros creemos en Jesús. Si no, podría ser la persona más santa del mundo y no llegarías al cielo. Bien importante, tenemos que tener bien presente que todo se comienza creyendo en Jesús. Si no, no tiene sentido nada de lo que platiquemos después. ¿Estás de acuerdo? Somos salvos por pura gracia de Dios y llegamos a la salvación por creer en Jesús. Obviamente la consecuencia de creer en Jesús es seguir sus mandamientos, entender su palabra, amarnos los unos a los otros y amar a Dios por sobre todas las cosas, sí. Pero no podemos empezar a hacerlo uno sin antes creer que Jesús murió por nosotros y que gracias a Él tenemos salvación. ¿Están de acuerdo? Quedémonos con eso bien en mente, porque de ahí podemos tener clave para lo que vamos a ver a continuación. Muchas veces, y en los estudios es algo bien importante, un estudio completo habla de ello, nos hacen recordar de manera constante, muy puntual y hasta cierto punto con cierto quisquillo, que Jesús sufrió muchísimo, de una manera no humanamente soportable, para que pudiera realizar aquello que nos da salvación el día de hoy. Y de eso hablamos en la Santa Cena, de eso recordamos. Recordamos que Jesús tuvo que pasar algo que no se merecía y que hasta cierto punto incluso para Él fue extremadamente complicado, para que nosotros pudiéramos tener salvación y que pudiéramos estar aquí el día de hoy. Pero de nuevo, eso lo arrojamos como al pasado, como eso ya lo sufrió Él, ¿sabes? Y deja de tener valor de esa manera. En este momento, si tú lo trajeras ahorita y te pusieras a pensar, ¿qué pasa si yo estuviera frente a aquel hombre que está crucificando, dando su vida, y yo supiera que lo está haciendo para que yo pueda llegar al cielo? Las cosas cambian. Si no lo arrojamos al pasado y lo hacemos presente ahorita, se vuelve mucho más valioso saber que mi salvación costó mucho. No es algo que de la noche a la mañana se diera, y no es algo que se pudiera dar de cualquier otra forma. Tuvo que darse la vida de alguien puro, santo y perfecto, de la manera más denigrante y dolorosa posible, para que yo tuviera la oportunidad de llegar al cielo. De ahí que llegue o no, va a depender mucho de cómo nosotros tengamos nuestro corazón delante de Dios. Acompáñenme a otra escritura.
que está en Mateo 26, versículo 26. 26, 26. Mateo, capítulo 26, versículo 26. ¿Lo que hacen ahí? Mateo 26, 26, versión NBI. Digo, versión Dios habla hoy. Voy a leer. Dice así. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Regresando un poquito a la escena, este era el Jesús que estaba a punto de morir. Y en sus últimas horas lo que estaba haciendo era decirle a sus discípulos: les entrego mi cuerpo y les entrego mi sangre para el perdón de sus pecados. ¿Te imaginas qué habría sido de un hombre que dedica 33 años de su vida a mantenerse puro y que en sus últimas horas su encargo más grande era entregar eso que él había luchado por hacer a aquellos que planeaba salvar? Lo que tenía en su mente en ese momento era dejar a sus discípulos ese mensaje: voy a morir por ustedes. Unas pocas horas después nos damos cuenta de que Jesús estaba batallando mucho con esa decisión. En la oración en el Getsemaní te das cuenta que humanamente Jesús no quería. No había poder humano que hiciera que Jesús se parara enfrente del juzgado, fuera juzgado de manera injusta y fuera crucificado. Humanamente no podía. Y sin embargo ahí estaba diciéndole a sus discípulos: voy a morir por ustedes. Porque él sabía algo que después nos transmitió a nosotros, que nosotros, si no conociéramos de la Biblia, no sabríamos del todo. Y es que lo que movió a Jesús a hacer eso, y lo que nos mueve el día de hoy a entender todas estas escrituras que leemos, es el amor a Dios. La única diferencia que existió entre Jesús y nosotros en su tiempo no fue el que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque Él se vino como hombre, sufrió las tentaciones que sufrimos nosotros, vivió las dificultades que vivimos nosotros. Lo único que lo diferenció de lo que nosotros somos ahorita es que Él conocía a Dios y sabía todo el amor que Dios tenía para nosotros, y lo vivió, y a través de Él nosotros podemos vivir el día de hoy. Pero no es algo humano, y no es algo que podamos descartar de manera tan sencilla, porque lo que hizo en ese momento Jesús para hacernos entender que la salvación era algo tangible fue morir. Y segundo punto bien importante, y lo vuelve a aclarar en la escritura, que esto lo hace en favor de muchos, no de todos. Y que quede bien claro otra vez, no es que sea la salvación para todos, no la tenemos garantizada, está ahí, podemos llegar a ella, pero no está garantizada. Nuestro servicio a Dios cada día, cada semana, en las reuniones y fuera de ella, es lo que nos permite tener un lugar apartado en el cielo, porque ya está ahí, pero todavía no es nuestro. Lo que Jesús hizo en ese momento fue transmitirle a sus discípulos: hagan esto, porque yo con esto confirmo la alianza que tengo con ustedes, les tengo un lugar apartado en el cielo, recuérdenlo, porque así van a poder llegar a Él. Si nuestro servicio, si nuestra vida completa está ligada a algo que no es llegar al cielo, entonces no tiene sentido. Yo personalmente me he topado con la idea de repente pensar: ¿vale la pena? Porque a veces la situación sí se vuelve muy complicada. A veces es muy fácil olvidar, darnos un chancecito, pensar: de todas formas Dios me perdona,
me voy a dar una holgura. Es bien fácil. Pero Jesús constantemente le estaba recordando a sus discípulos, y lo hace en este último momento, lo hago por muchos, no por todos, y por el perdón de sus pecados. No creo que sea justo pensar de una manera holgada en lo que estamos haciendo. La forma en la que Pablo le hablaba a los romanos era para decirles, ustedes son justos no por ustedes, sino por Jesús. Jesús en este momento a sus discípulos les decía, ustedes van a tener sus pecados perdonados no por ustedes, sino por mí. Las acciones que hacemos el día de hoy, ¿podríamos pensar que nosotros nos merecemos la salvación por nosotros? No, es por Jesús. Y si entendemos eso de manera correcta, nuestra reacción a la muerte de Jesús va a ser muy diferente. Va a ser mucho más fácil tener una vida recta entendiendo que Dios ya hizo su parte y que le costó y mucho. Si no es así, tendría mucho sentido empezar a pensar, es que me va muy mal, es que esto es complicado, es que ya no lo soporto, es que es cansado, es que es triste, es que ya no disfruto venir a la iglesia, es que mi servicio ya no es del todo completo. Sí, tiene sentido si no tenemos a Jesús en primer lugar. Pero si lo tienes, la perspectiva cambia. Jesús quería transmitir eso a sus discípulos. En la carta Pablo le decía a los romanos, ustedes son salvos por Jesús, pero quédense con eso. No podemos crecer en convicciones, no podemos crecer en nuestro servicio, no podemos mostrar el amor de Dios si nosotros mismos no entendemos que la forma más grande de amor que tuvo Dios por nosotros fue la muerte de su Hijo. Y ¿cómo costó? Entendámosla y vivámosla constantemente. Que se haga nuestro esa convicción, para que nosotros podamos llegar al cielo. Vamos a ver una parábola un poquito extraña, pero siempre es bueno volver a leerla. Mateo 22. Si alguien me apoya a leerla. Alguien de por allá atrás, si se puede. Mateo 22, versículo 1. Mateo 22, 1. ¿Me puedes leer la Fer? ¿Eh? Del 1 al terminar la parábola. Una vez más Jesús les puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje: la comida ya está lista. He mandado preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso, y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender sus negocios, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego, el rey dijo a sus sirvientes: la fiesta de bodas está lista, y aquellos invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de bodas. Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas, y así el salón de la fiesta se llenó.